Siguiendo con el estudio de la oración unimembre, en un video anterior habíamos estudiado la oración unimembre con verbo impersonal propio, aquellos de fenómenos de la naturaleza o también llamados fenómenos atmosféricos, verbos impersonales propios. Ahora veremos la generación de la oración unimembre a través de un verbo impersonal impropio, aquel verbo que no es impersonal desde su origen, como habíamos dicho, que desde su origen cumple otra función dentro de la lengua española, pero en ciertos enunciados genera el contexto no consabido y entonces produce oraciones unimembres o impersonales. De vuelta, dejamos aquí la pregunta del sujeto siempre como repaso porque necesitamos formular esta pregunta para verificar si nuestra oración nos da un sujeto o no. Al no darnos un sujeto, pues será una oración unimembre. En la línea de análisis oracional, que no debemos olvidar nunca, primero el verbo, luego el sujeto y luego todo lo que corresponde al predicado. Entonces, en lo referente a las oraciones unimembres con verbos impersonales impropios, pues tenemos que estos verbos impersonales impropios son el verbo ser, el verbo estar, el verbo hacer y el verbo haber. Yo les había dicho ya que es muy importante tener siempre en la mente la palabra sentido, porque recuerda que ya utilizamos esa palabra con los verbos impersonales propios de fenómenos atmosféricos, que aunque son impersonales desde su origen, en sentido figurado generan sujeto. Por lo tanto, generan oraciones bimembres y dejan de ser, por ende, al tener sujeto, dejan de ser impersonales. Entonces, de vuelta con la palabra sentido. ¿En qué sentido los verbos impersonales impropios, estos cuatro, en qué sentido estos verbos generan impersonalidad? El verbo ser en sentido de circunstancia. Ya veremos lo que es sentido de circunstancia. El verbo estar en el mismo sentido de circunstancia. El verbo hacer en dos sentidos. De vuelta en sentido de circunstancia, pero también en sentido de transcurso del tiempo. Y el verbo haber en sentido de existencia. Estos son los sentidos en los que estos cuatro verbos no impersonales originalmente se mueven dentro del contexto no consabido y generan la impersonalidad. Analicemos entonces verbo por verbo. Iniciamos con el verbo ser. El verbo ser es impersonal en sentido de circunstancia. Tenemos tres oraciones ejemplo. Es demasiado tarde, era de noche cuando llegamos y fue tarde para avisarle. Como ejemplos, hay muchos otros. En esta oración, nuestro verbo es. En esta oración, nuestro verbo era. Y en esta oración, nuestro verbo fue. En la primera oración tenemos un verbo en presente del indicativo. En la segunda oración tenemos un pretérito imperfecto. Y en la tercera oración tenemos un pretérito perfecto simple. Ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros debemos verificar si en estas oraciones la pregunta del sujeto tiene respuesta. Y partimos siempre, como ya saben ustedes, del verbo utilizando el infinitivo de este verbo. Para el verbo es, su infinitivo, ser. Para el verbo era, su infinitivo, también ser. Para el verbo fue, su infinitivo, ser. Estamos analizando el verbo ser en sentido de circunstancia. Cuando hablamos de circunstancia, hablamos de eso mismo, una circunstancia cualquiera que se produce en el enunciado. En este caso, la circunstancia es demasiado tarde. En este caso, la circunstancia era de noche cuando llegamos. En este caso, la circunstancia fue tarde para avisarle. No hay que embarullarse con la significación de esta palabra. Es la circunstancia en la que la acción se lleva a cabo. Lo que nosotros queremos verificar es si es una oración unimembre, es decir, si no nos permite identificar un sujeto. Y al hacer la pregunta,
es demasiado tarde, pues partimos del verbo y formulamos ¿qué, quién o quiénes realizan la acción de ser demasiado tarde? Pues nadie puede realizar la acción de ser muy tarde. Sujeto no se identifica. Era de noche cuando llegamos. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de ser de noche cuando llegamos? Nadie puede ser de noche. Y fue tarde. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de ser tarde? Pues nadie puede ser tarde. Por lo tanto, para estos tres verbos, el verbo ser, para estas tres conjugaciones del verbo ser, que generan una circunstancia cualquiera, la pregunta del sujeto no tiene respuesta. Por lo tanto, es una oración unimembre que no permite identificar sujeto. Y es una oración impersonal con verbo impersonal impropio. En el caso del verbo estar, pues hacemos el mismo análisis. El verbo estar, recuerden, copulativo en su origen, en el contexto no consabido, genera impersonalidad. Por eso llamamos verbo impersonal impropio al verbo estar. Porque no siendo impersonal originalmente, puede moverse dentro del contexto no consabido en sentido de circunstancia. Al igual que el verbo ser, veremos si genera una circunstancia cualquiera. Y en está amaneciendo, pues nuestro verbo es estar. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de estar amaneciendo? Pues nadie puede estar amaneciendo. Nadie puede realizar la acción de amanecer. Por lo tanto, no me genera sujeto, no tengo respuesta a la pregunta del sujeto. Mi oración es impersonal. Mi oración es unimembre por causa del verbo impersonal impropio, estar en sentido de circunstancia. La misma cosa aquí. Estaba anocheciendo cuando llegamos. Se hace la expresión de una circunstancia cualquiera. Pruebo la pregunta del sujeto de todos modos para el análisis. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de estar anocheciendo cuando llegamos? Nadie puede estar anocheciendo cuando llegamos. Por lo tanto, el verbo estar me genera impersonalidad impropia en sentido de circunstancia. La pregunta del sujeto no tiene respuesta. Es una oración unimembre, es una oración impersonal, no tengo sujeto. En el caso del verbo hacer, tenemos dos sentidos de ocurrencia de la acción, sentido de circunstancia y sentido de transcurso del tiempo. En lo que se refiere al sentido de circunstancia es la misma cosa que el verbo ser y el verbo estar. Genera simplemente una circunstancia cualquiera. ¿Ok? Entonces, hace, hizo, hacía, puede moverse en varias formas verbales, demasiado calor o demasiado frío. Nos damos cuenta que quién o quienes realizan la acción de hacer demasiado calor, ningún sujeto te va a responder a eso. No hay sujeto posible que realice la acción de hacer demasiado calor. Entonces, automáticamente tenemos un verbo hacer impersonal unimembre en sentido de circunstancia. ¿Cómo podemos descubrir que el verbo hacer está en sentido de circunstancia, actuando de impersonal, generando una oración unimembre? Si expresa temperatura. Si el verbo hacer expresa temperatura, está actuando como verbo impersonal, generando una circunstancia, la circunstancia de calor o la circunstancia de frío. El verbo lo que hace es expresar una circunstancia cualquiera. Entonces recuerden, el verbo hacer es impersonal cuando expresa temperatura. Donde debemos atender más es en el hecho del transcurso del tiempo, porque es acá, en este caso, donde el hablante suele equivocarse más. Hay una cosa que recién ahora creo les voy a decir, que los verbos impersonales, por regla básica, deben estar en número singular. Repito, los verbos impersonales deben estar en singular. Y generalmente cuando el lapso expresado es más de un año, una semana, una hora, es más de eso, es dos o más,
el hablante ya quiere elevar al plural, ¿sí? Hacen 2 años, harán 3 años. Si hacemos la pregunta del sujeto, ¿qué quién o quiénes realizan la acción de hacer 2 años? No. ¿Qué quién o quiénes realizan la acción de hacer 3 años? Ningún sujeto te va a responder a eso porque nadie puede realizar la acción de hacer 2 años, ni hacer 3 años, ni 40.000 años. Por lo tanto, el verbo hacer en sentido de transcurso del tiempo, cuando el verbo hacer expresa transcurso del tiempo, es impersonal y genera una oración unimembre y nunca puede estar en plural. Los verbos impersonales deben estar en singular. En el caso del verbo haber hay que prestar mucha atención. El verbo haber es impersonal cuando expresa existencia de cosa o persona. El verbo haber es impersonal en sentido de existencia de cosa o persona. Y no olviden esto que yo llamo las 4 formas del verbo haber. Hay, hubo, habrá y ha habido. Hay que memorizar. Hay, hubo, habrá y ha habido. Son las 4 formas del verbo haber. Expresan existencia de cosa o persona, siempre son impersonales y siempre estarán en singular, nunca en plural, nunca hubieron, nunca habrán, nunca han habido. Y estas 7 variantes de acá son variantes del ha habido. Tampoco pueden estar en plural nunca, cuando están expresando existencia de cosa o persona. Lo primero que hay que hacer cuando analizamos una oración con el verbo haber es identificar si expresa la existencia de cosa o persona. Si tal cosa es así, es impersonal y nunca hay que utilizarlos en plural. Como ejemplos tenemos, hay manifestación en el microcentro. Este verbo expresa la existencia de manifestación en el microcentro. Impersonal, singular. Hubo miles de personas en el concierto. Expresa existencia de personas. Jamás diremos hubieron. Nunca en plural. Si expresa existencia de cosa o persona, siempre en singular. Habrá marcha campesina el próximo mes. Habrá existencia de marcha campesina. Nunca en plural. Siempre ha habido más pobres que ricos, aunque el referente esté en plural, no debo decir han habido más pobres que ricos, porque el verbo haber aquí está expresando existencia de más pobres que ricos. Y al expresar existencia genera impersonalidad y nunca se utilizará en plural. Repito, si el verbo haber está expresando existencia de cosa o persona, no debe ser utilizado en plural, siempre en singular. Pero mucha atención si el verbo haber pierde su sentido de existencia. Mucha atención si el verbo haber no está expresando existencia de cosa o persona, como en estas oraciones. Si el verbo haber se presenta en esta estructura, haber más participio, hado, ido, toso, cho, hado, ido, toso, cho, haber más participio, pierde su sentido de existencia, no expresa existencia y debe generar un sujeto. Ya no genera impersonalidad. Haber más participio genera sí o sí un sujeto. Pregunta del sujeto. ¿Qué quién o quiénes realizan la acción de haberse retirado del lugar? Categóricamente tengo un sujeto, los manifestantes. Y al tener un sujeto, mi oración ya no es unimembre, ya no es impersonal, debido a que el verbo haber en esta oración no genera existencia de cosa o persona. En este caso, mi oración ya tiene sujeto y ya no es impersonal, es bimembre.